Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un episodio más en mi canal, El Conocimiento Prohibido, edición política. Uno de los mandamientos que dice la Biblia es, no matarás. También recuerdo muy bien cuando habían muchos casos en donde habían distribuido los jueces en la época bíblica en el tiempo de Moisés, o Moshe, como se dice en hebreo. Entonces, los casos más dificultosos se iban o con más dificultad se iban directo hacia donde Moisés, y Moisés los resolvía pacientemente, inteligentemente, con discernimiento, y nunca trató un caso con desprecio. Ese debió de haber sido el ejemplo que tuvo que haber seguido el Papa Juan Pablo II cuando trató con Monseñor Romero. Y bien, este videoprograma se llama El día que Monseñor Romero fue humillado por el Papa Juan Pablo II. Pero como ustedes saben, este videoprograma, como es costumbre, será presentado por un político sincero. A ver. Y prácticamente tengo un liderazgo en el departamento de Morazán ganado a pulso de trabajo. Y por lo tanto yo les digo, ni me he vendido con ganas, ni me voy a volver a vender, ni me vendería con arena de regreso. Vean, porque ellos, lo que ellos quieren es volverme como que decir, si yo agarré dinero en ganas, pues que agarre dinero en arena. Bueno, Bueno amigos, ¿cómo están? ¿Les gustó? Esos son de los políticos que necesitamos, esos que dicen la verdad, que si agarran dinero, que lo cuenten, que si se venden, que lo digan. Pero bien, no lo hacen. La cuestión es que ella saber qué fin tuvo, ¿verdad? Saber si fue reelegido. Se pasó. Pero bien, la cuestión es que este tema que les traigo ahora, yo reconozco que he sido bastante vago, pero dentro de esa vagancia que tuve siempre, me conocí grandes historias, la verdad. Y fueron también de las partes que más me motivaron para seguir luchando en la vida. Y bien, en esta ocasión, mi aventura fue al norte de México. Por azares del destino, me llegué a sentar con un sacerdote, lo cual cuando me escuchó hablar, entonces él me dijo, inmediatamente, me dijo, ¿sos del Salvador? Y le dije, sí. Los que han tenido la oportunidad de viajar a otros países se dan cuenta que nosotros somos conocidos por cinco o cuatro cosas esenciales de un salvadoreño. Primero son las pupusas. Número dos es el Mágico González por el fútbol. Número tres, Álvaro Torres. Y número 4, por las maras o por las pandillas. Y número 5, con los que yo me he topado, por la imagen, por la mala imagen que le dio el expresidente Alfredo Cristiani al país. Fue la imagen mundial en los periodos de gobierno civil que hemos tenido. Fue el peor y el más fracasado de todos los gobiernos, ya que en su mandato mataron a los jesuitas, cosa que fue condenado a nivel mundial, en las cuales muchos dicen, muchos manifiestan que eso realmente fue ejecutado por una mente maligna e intelectual que encabezaba el gobierno en ese entonces. Busquen información, ahí aparece. Incluso les dejé un videoprograma anterior respecto a eso. Y bien, cuando este sacerdote me empieza a contar esto, me dice, ¿sabías vos que Monseñor Romero, el Papa Juan Pablo lo humilló? Y en ese entonces reconozco que era bastante ignorante de la historia de Monseñor Romero. Y yo le dije, no sabía. Pero como siempre soy un buen oyente, me siento, hice reflejo de mi ignorancia, y le empiezo a preguntar, y me empieza a contar, y me dice, mira, vamos a almorzar con otros sacerdotes, ¿querés ir? Le digo, sí, claro. Y bueno, me llevó. Y resulta que los chistosos que me siento son de El Salvador. Sí, y los tres me dicen lo mismo. Pupusas, Las Maras, Álvaro Torres y otro, el Mágico González. Los 4 pilares por los que nos conocen a nosotros los salvadoreños. Y por trabajadores también. Y bien, entonces todos me cuentan la misma historia. Que el Papa Juan Pablo había humillado a Monseñor Romero. Hasta ese momento yo me quedo así pensando, porque no creía yo que una persona que está dirigiendo la organización más grande a nivel mundial tuviera semejante corazón para hacer eso. Pero bien, guardé ese archivo, lo metí en una carpeta
en mi cerebro. Y después con los años que abro este canal y empiezo a investigar sobre otros fenómenos paranormales, ufológicos, conspiraciones, etcétera, etcétera, me encuentro otra vez con esta noticia. Pero esta vez tenía bastante referencia y exactamente era la misma réplica de lo que me habían dicho los sacerdotes. Y bien, la historia comienza así. Comienza que cuando empieza a oprimir y a ejercer más la fuerza, el gobierno militar que nosotros teníamos, ustedes saben la persecución que también tuvieron algunos líderes de la Iglesia Católica, ¿verdad? Bien, entre ellos fue Octavio Ortiz. Octavio Ortiz la dieron en la nuca. ¿Cómo lo agarraron a él? Fíjense, lo agarraron a él, estaba enseñándole a unos niños el evangelio y de repente le cayeron los militares y ahí mismo lo arrestaron y después lo mataron, le destrozaron el rostro, pero de eso hubo alguien que le logró tomar una foto. La cuestión que esa foto llega hasta las manos de Monseñor Romero. Monseñor Romero, porque Monseñor Romero era un hombre bastante intelectual. Es de los hombres, de los íconos, para mí, de los íconos que tenemos, de los hombres más inteligentes que hemos tenido en El Salvador. Y bueno, la cuestión es que después de esto viaja al Vaticano, pero manda una carta y entonces avisa que puede ir, que le urge citarse, le urge verse con el Papa. Y bien, es respondida y la cuestión es que él llega. Cuando él llega, le cierran todas las puertas en el Vaticano y le dicen, ¿a qué venís? Y él dice, pero es que yo tengo una cita. Ah, le dice, es que el correo italiano es un desastre, la verdad, le digo, y no nos ha llegado tu carta. Tenés que volver otro día, otro mes. ¿Cómo alguien, con qué corazón un sacerdote le va a decir eso, viendo que ha viajado, que ha cruzado todo el Atlántico para exponer la masacre que se estaban dando en El Salvador en ese entonces? Y bien, la cuestión es que Monseñor Romero, como muchos salvadoreños, no se rinden hasta alcanzar su objetivo. Y bien, como todos los demás feligreses, se levanta temprano, un día domingo, se levanta temprano para ser el primero en la fila en la Plaza San Pedro. No recuerdo si se llama, pero se para en las primeras, exactamente en el saludo papal. Ahí sale Monseñor Romero y le dice, soy el obispo de San Salvador, Monseñor Romero, me urge hablar con usted. En ese momento el Papa Juan Pablo estuvo obligado a darle la cita. Aquí quiero hacer un paréntesis. Los que no saben quién realmente era ese polaco, que muchos consideran santo, ese polaco realmente era de los que más abrazó el capitalismo. Fue de los polacos que silenció todos los casos de pedofilia que habían en las iglesias, que cambiaba simplemente al pedófilo y lo pasaba a otra iglesia, o como dice Will Salgado, daba solo cachetadas de payaso, hacía mucho ruido y al final no hacía nada. Viajaba por los países pero no resolvía nada. Daba un discurso lejos de la realidad al país que visitaba. Realmente hizo poco o nada por la humanidad. Pero bien, son consideraciones de cada quien, si unos creen que fue bueno o unos creen que fue malo. La cuestión es que el Papa Juan Pablo, en ese momento que se pone frente a frente con Monseñor Romero, no tenía de otra que darle una cita y le dice, ok, está bien, vas a tener una cita. Entonces le dice, vas a tener una cita. Bueno, cuando tiene la cita, se encuentra con Monseñor Romero, saca Monseñor Romero una caja en donde tenía los documentos, en donde él demostraba la persecución y la calumnia que estaba teniendo la Iglesia Católica en ese momento por intentar liberar de la esclavitud mental a los salvadoreños en ese entonces. Se le tildaba entonces de revolucionario y de guerrillero. ¿Qué le contesta el Papa? El Papa Juan Pablo II le contesta, ya les he dicho que no vengan con tantos papeles aquí, nosotros no tenemos tiempo para leer todas esas cosas. ¿Se imaginan en ese momento? Oye, hasta a mí me dan ganas de llorar porque se imaginan, o sea, viene Monseñor Romero, ¿cuántos días o cuánta sangre tuvo que correr para que él pudiera escribir esos papeles? Atravesar el Atlántico. Y luego estando en el Atlántico va
lo rechazan y le dicen que no ha llegado su carta para que lo acepte el Papa. El día siguiente él se espera ahí tempranito en primera filas, lucha por ver al Papa, al polaco ese. Y la cuestión es que cuando llega y le presentan las pruebas para que este polaco hiciera algo por el país, hiciera algo con el poder y la hegemonía que podía ejercer y la influencia que podía tener, y le dice: ya les he dicho yo que no vengan con tantas cosas aquí, nosotros no tenemos tiempo para leer tanta cosa. Y como segunda opción, cuentan los que estuvieron ahí, que Monseñor Romero empieza a llorar. No sé si él lloraba porque le rompieron su esperanza o porque se mostraba indignado de cómo la alta jerarquía iba a decir semejantes cosas, ignorando que para escribir esos papeles habían corrido ríos de sangre, que son los que se estaban reflejando ahí, y además estaban mostrando hechos verídicos de sacerdotes que fueron asesinados y que eran pertenecientes a la Iglesia Católica, y que le diga: ya les he dicho que no vengan con tanto papel, no tenemos tiempo para leer. La cosa que abre la cajita y saca una foto del sacerdote Octavio Ortiz, que fue destrozado su rostro, y lo pone, y el Papa, algunos que estuvieron ahí, dicen que cruza los dedos y solo ve así de reojo, y le dice, y le dice: es que este es el sacerdote que mataron, y le cuenta sus orígenes campesinos, le cuenta realmente cómo es que ha luchado por el evangelio, y le dice: lo llegaron a capturar cuando él estaba hablando, estaba dándole el evangelio a los niños, y además lo acusan de guerrillero por promulgar los derechos que la Biblia otorga al ser humano. Y el Papa se le queda viendo y le dice: y que no es verdad, haciendo referencia a que promulgar, usar la Biblia para liberarte de la esclavitud mental en la que nos someten, eso es un acto de guerrilleros. Entonces él le dice: ¿y que acaso no es verdad? Pues, como queriendo decir, está bien que lo hayan matado. Monseñor Romero agarra la foto llorando ríos de lágrimas. Él sabe el dolor profundo que debió de haber sentido al ver que la alta jerarquía lo rechaza totalmente y se muestra indiferente ante la explicación que le da del país. Lo mete en un folio. Disculpen, otra vez se me descargó. Bueno, la cuestión es que lo guardo en el folio y como últimas palabras le dicen: además, el general, refiriéndose al mandatario de ese entonces, que voy a omitir su nombre porque hay bastardos que merecen ser olvidados en la historia de El Salvador. Y dice: además, el general es católico, algo de bueno debe tener. Monseñor Romero lo ve entre lágrimas. Oigan, pues que yo cuente hasta me dan ganas de llorar a mí. Lo ve entre lágrimas y sale, después de esa tremenda masacre emocional que le han hecho sentir, esa humillación, sale, retorna al país. 3 meses después aparecen los titulares en una caja. Aquí son varias de las reflexiones que nosotros tenemos que hacer. La primera es que estas historias no nos las cuentan a nosotros en la escuela. No nos las cuentan ni siquiera como un mito o como una leyenda. Nos cuentan más los mitos y la leyenda del Cipitío, de la Ciguanaba, de la Carreta Chillona, el Cadejo, pero no estas. Si es verdad, cosa que en mi valoración personal, antes que yo la diera en internet, me la dijeron unos sacerdotes y luego la encuentro en internet, como dijo el Papa, algo de cierto debe tener. La lucha titánica que intentó hacer Monseñor Romero por intentar rescatar al país de las masacres que estaban haciendo, creo que con santificarlo, beatificarlo, no es tanto reconocida. No va a ser reconocida hasta que no haya una verdadera justicia que señale como culpable, aunque eso ya esté muerto por canceroso, aunque ya esté muerto, pero que esté en un papel
que diga, aparte de la Comisión de la Verdad, y que reconozca el partido que él fundó, que fue Arena, que reconozcan ellos que se cometió ese error. Y bien, esta es la historia que yo les cuento. Les dejaré el link aquí abajo en donde ustedes van a poder buscar toda esa información si a ustedes les parece. Y bien, sin más que hablar, estén pendientes siempre del canal. Vamos a hacer siempre algunos análisis y paseos por la historia. La otra semana vamos a tocar acerca del reordenamiento de San Salvador, lo bueno, lo malo, si hay cosas malas, y lo bueno, si hay cosas buenas, y lo vamos a ver de una perspectiva distinta. Y yo les aconsejo que todos los que viven en el extranjero, los que viven en el país también, deberían de informarse a través de mi canal. Nada, son bromas. Deberían de informarse a través de los periódicos digitales, exceptuando el Diario de Hoy y la prensa gráfica, porque eso simplemente son los medios que ocupa la derecha oligárquica y la derecha política para manipularnos, para someternos. Fíjense que yo me indigné bastante cuando beatificaron a Monseñor Romero, ver a una señora con la foto de Papa Juan Pablo y ver la de Monseñor Romero. Es como estar poniendo la foto de Dabuizón abrazando a Monseñor Romero. Incluso el hecho que llegara el hijo Roberto Dabuizón y que dijera, mi papá no tuvo nada que ver en eso, fue un insulto. Ahí mismo lo hubieran sacado. Pero bien, son cosas que tenemos que ir despertando, la verdad. Y les digo una cosa, una nueva revolución es necesaria. Y no es que yo me crea un libertador o un nuevo Che Guevara, en ninguna de esas cuestiones. Pero yo creo que es necesario que nosotros empecemos a liberarnos de esa esclavitud mental en la que nos han sometido todos estos años, todas estas décadas. Porque este país en el que vivimos ahora, yo no creo que sea el país en el que vos querés vivir. Yo no creo que sea el país en el que vos querés que tus hijos vivan. Tampoco creo que sea el país en el que tus nietos vos querés que vivan. Pregúntale a tu abuelo y a tu papá si este es el país que él deseó para que vos vivieras. Una nueva revolución ha empezado. Mi nombre es Marcelo Larín y cualquier cosa puedes escribirme aquí abajo en mis redes sociales. Que tengas un buen día.